Relatos bajo la oscuridad de la noche. Hola, mi nombre es Octavio. Actualmente tengo 26 años de edad y vivo en mi ciudad natal, Sahuayo, Michoacán. Desde pequeño, mi madre y yo vivíamos en casa de mis abuelos. Quisiera decirles que era una casa común y corriente, pero es todo lo contrario. Había manifestaciones paranormales todo el tiempo. Tanto así que todos de algún modo aprendimos a vivir con ellas. Recuerdo cuando asistí al jardín de niños, un día en específico de regreso a casa. Al entrar en ella lancé mi pesada mochila a la cama de mi abuelo sin dejar de caminar. Enseguida, la mochila salió volando por los aires a mis espaldas, casi impactando a mi tía Fabi, que también pasaba por ahí. Estoy totalmente seguro que no había nadie en esa habitación. Eran muchas cosas raras e inexplicables. Se comentaba entre la familia que ocasionalmente veían rondar por la casa y el patio una silueta oscura que parecía ser un soldado. Yo nunca lo había visto hasta un día que me quedé solo en casa por un momento. Mi madre había salido a comprar lo necesario para preparar la comida. Salía yo de la ducha y a través del texturizado vidrio de la puerta de mi alcoba pude percibir la tenebrosa silueta. Se me pusieron los pelos de punta, pero existía la posibilidad que fuera mi madre la que había pasado por ahí. Así que envalentonado abrí la puerta y lo que ustedes ya se imaginan, no había absolutamente nadie ahí. Por ahí, a mis 8 años, recuerdo que en altas horas de la madrugada desperté y me levanté para tomar un poco de agua. Para mi total sorpresa, encontré las luces prendiendo y apagando sin ninguna razón y sin que nadie las manipulara. Los ventiladores de techo a toda velocidad. En aquella sala comedor había un televisor de esos que están empotrados en una caja de madera. Prendía y apagaba por sí solo. Había un equipo de sonido que sintonizaba el radio sin ninguna razón. Muchas fueron las veces que sucedía lo mismo en esa casa, pero poco a poco nos fuimos habituando a esa situación. Viene a mi mente el recuerdo de mi abuela muy en específico, y quizás es la parte más importante de mi historia, ya que ella tenía una amiga llamada Josefina, que se rumoraba practicaba la brujería y se procuraban diariamente, por lo que entenderás lo que te contaré más adelante. En ese tiempo, mi abuelo fue operado exitosamente de un problema de próstata, y digo exitosamente porque su recuperación era visible. Recuerdo muy bien ese tiempo porque el refrigerador en casa estaba lleno de gelatinas y verduras. Bien dicen que cura más la dieta que la receta. Mi abuelo, ya de pie y como si nada le hubiera pasado, siguió sus actividades rutinarias por algún corto tiempo. Pero de un momento a otro, y sin siquiera sospecharlo, su salud empezó de bajada, sin que nada ni nadie pudiera poner freno a su descenso. De nuevo, su peso y masa corporal iban en evidente disminución, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en la capital del estado vecino. El día de su traslado me acerqué a él con lágrimas en los ojos e incredulidad en mi mente. Poder ver a aquel hombre alto y fuerte que era como mi padre, posado en esa camilla sin poder hablar. Levantó su brazo hacia mí y balbuceaba algo que no entendí. Esa fue la última vez que lo vi con vida,
ya que al cabo de un par de semanas en aquel hospital, recibimos la noticia de su fallecimiento. La encomienda de enterar a mi abuela del fatal suceso era de una tía que había recibido aquel telefonema. Cualquiera hubiera pensado que ella rompería en un llanto inconsolable, pero fue todo lo contrario. Mientras mi abuelo padecía su extraña decadencia física, ella siempre decía que mi abuelo mentía, que era ella la que estaba muy mal, era ella la que estaba muriendo. Yo contaba con 15 años de edad, y mientras mi abuelo se encontraba en esa situación, yo me hacía cargo de la papelería que era de su propiedad. Pasaron algunas semanas de su defunción y tuve un sueño de lo más extraño. Era un día sombrío acompañado de una música muy vieja, de suspenso. Nos encontrábamos en una especie de jardín pantanoso y su flora parecía de otro planeta. Mi abuelo me hablaba sin parar. Yo lo escuchaba, mas no entendía. Podía ver su desesperación por comunicarme algo y no lo lograba. Ese sueño lo recuerdo como si fuera un tatuaje en mi mente. Y eso me acompaña hasta el día de hoy. Poco a poco me fui haciendo la idea de que él ya no estaba a mi lado. Hacía mi vida de normal. Incluso decidimos con mi madre mudarnos a un departamento, pues para así obtener nuestro espacio personal. Solo que empecé a percibir algunas cosas que antes no veía. Cuando salía a montar mi bicicleta como deporte, incluso cuando caminaba normalmente, notaba algunas sombras que me acompañaban o me seguían. Sombras negras y grises como de una persona muy alta. Inicialmente pensé que era un problema de mi vista, ya que padezco de miopía y astigmatismo. En más de alguna ocasión el miedo se apoderó de mí y pedaleaba mi bicicleta lo más rápido que podía. A mi izquierda, dos piernas sin torso corriendo a la misma velocidad que yo iba. Un día de visita en casa de mi amigo Alex, charlando sobre videojuegos y aventuras en nuestras bicicletas, estábamos recargados en la camioneta de su papá, y con un movimiento inconsciente coincidió mi vista con la del espejo del vehículo. Ahí pude ver un rostro demoníaco que me hizo erizar los cabellos. Corrí hasta mi casa sin despedirme de mi amigo. Todo el tiempo fui seguido y observado por esas sombras que antes mencioné. Desde que llegamos a ese departamento, en mi dormitorio siempre me acompañaba una sombra de 2 metros de altura aproximadamente. Pero la verdad es que nunca me infundó miedo. Me hacía sentir paz y asumí que era como un guardián para mí ante todo esto que estaba sucediendo. Curiosamente, todas las sombras que me perseguían se quedaban atrás a una cuadra antes de llegar a mi casa. El departamento que se encontraba junto al nuestro era habitado solo los fines de semana por una pareja joven que lo usaba para sus eventos sociales, por lo que entre semanas se quedaba solo. Compartía el mismo cubículo tragaluz con el nuestro, así que todo lo que sucedía ahí se alcanzaba a escuchar en el de nosotros. Continuamente se escuchaban voces en aquel departamento vecino cuando yo sabía que nadie había en él. Se oía que se rompían vasos o platos y se arrastraban muebles. En alguna ocasión, terminaba de tomar una ducha cuando frente al espejo escuché un susurro en un idioma que no entendí. Pero nadie estaba conmigo en ese momento. Me quedé congelado por alrededor de 1 minuto, ahí de pie sin poderme mover. Sucedían algunas cosas extrañas en mi habitación.
siempre tenía un ambiente pesado y olor a humedad. En una tarde de videojuegos con mi amigo Alex, fui testigo de un suceso por demás insólito. La cortina de mi alcoba empezó a azotarse como si fuera víctima de una fuerte ventisca. Mi amigo, creyendo que era una situación común, se puso de pie para cerrar la puerta o ventana que lo estuviera ocasionando. Pude notar su cara de espanto al darse cuenta que no había tal cosa. Ninguna ventana, ninguna puerta estaba abierta. Pasó el tiempo y la edad adulta se hizo presente. Incluso viajé al vecino país del norte a trabajar, pero no duré mucho tiempo por allá. Con ellos llegó a mí un sentimiento y una sensación de desinterés hacia todo lo que me gustaba. Yo se lo atribuía a que era parte de la madurez, o por lo menos era lo que yo creía. Actividades que eran de mi agrado y que compartía con mi madre, como adornar nuestro departamento con el nacimiento en vísperas de Navidad, ya no me interesaban. Inconscientemente di un giro de 180 grados. Yo me convertí en una persona totalmente negativa, cuando yo siempre brillé por ser proactivo y siempre positivo. Dejaba cosas a medias o empezadas. Incluso no me gustaba que me vieran las personas. Todo el tiempo me la pasaba encerrado en mi alcoba. Estaba sumergido en una depresión que no sabía de dónde provenía. Incluso era recurrente el deseo de arrancarme la existencia. Pero en mi mente se desarrollaba una lucha de pensamientos donde yo me aferraba a la idea de que no podía hacerle eso a mi mamá. ¿Cómo se iba a sentir ella si yo me atrevía a cometer esa atrocidad? En ese momento surgió un brillo de la persona positiva que yo era antes, y parece que mi cerebro se oxigenó porque pude pensar lo que estaba sucediendo. Pude pensar fuera de mí. Me di cuenta que todo lo que me estaba pasando no era algo común. Estaba siendo víctima de algo que no comprendía y que no conocía. ¿Cómo combatirlo? Nadie conoce mejor a una persona que su propia madre. Así que la mía ya se había dado cuenta de lo que estaba aconteciendo, y ella por su parte empezó a tomar cartas en el asunto. Un día que estaba yo sentado en mi cama sin moverme, con el pensamiento no sé dónde, se acercó a mí interrumpiendo el trance en el que me encontraba y me dijo que había platicado sobre lo que pasaba con una amiga suya llamada Carmen. Ella tenía contacto con ángeles, que tenía un don, cosa que antes me hubiera sido difícil de creer. Mira, Octavio, platica con ella, nomás para que te revise. Yo he platicado con ella sobre ti, pero no un punto muy específico. Sabe cosas muy básicas de ti y de tu persona. Recuerda que ella me ayudó anteriormente y sé que también podrá ayudarte a ti. Poco tiempo atrás mi madre caminaba por la calle cuando en un instante sintió que era atacada a golpes por muchas personas. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie a su alrededor. Fue ahí cuando conoció a Carmen. Llegó corriendo a su auxilio ahuyentando el espíritu que atacaba a mi mamá. Fueron varios meses los que mi madre la visitaba para poderse librar del mal que le aquejaba. Había sido víctima de un trabajo y se manifestaba con agresiones físicas. Pues hice caso a mi madre porque hasta ese punto ya creía en cosas en las que antes no creía. Así que decidí tomar su llamada.
Cabe mencionar que todo lo que estoy a punto de contarles fue por llamada telefónica. Me dijo: Octavio, tú sientes y ves esto y lo otro. Es decir, ella empezó a describir con puntos y comas lo que yo sentía y lo que yo veía. En cierto momento me dijo: tú tienes algo en tu estómago. Hay algo en tu estómago que te está haciendo daño. Inclusive durante mi estancia en el país del norte, tenía de vecino a un señor ya entrado en años que en algún momento le presté algunos dólares, debido a que su situación económica era un poco complicada. Tenía la habilidad de leer las cartas y con solo tocar mi hombro me dijo algo que coincidía con lo que estaba sucediendo. Me dijo: Octavio, tienes que cuidarte del estómago, porque tienes algo que te está haciendo mal. Por lo que cuando hablé con la amiga de mi madre, era la segunda vez que me lo decían dos personas con un mundo de diferencia de poder conocerse. Pues agregó: Octavio, siento algo muy malo, extremadamente oscuro cerca de ti. Has sido víctima de un trabajo negro muy fuerte y estoy totalmente segura que te ha sido aplicado por medio de un alimento. Te dieron a ingerir tierra de panteón. Ya para esos últimos días, las manifestaciones paranormales habían escalado a un nivel físico. Ya no podía dormir. Me levantaba por la madrugada y las sombras que me persiguen en la calle ya estaban en mi casa. A pesar de la oscuridad que brinda la noche, podía verlas aún más negras. Llegué a un momento que empecé a sentirme como una de ellas, como si empezara a formar parte del lado oscuro. Inclusive llegué a perderles el miedo. Me paraba frente de esas sombras y las encaraba. ¿Podría decirme usted quién me ha hecho esto?, le pregunté. Y ella me respondió: sí podría, pero no vale la pena que te lo diga, porque puedes generar un resentimiento y odio contra esa persona. Con eso estaría logrando que tú cambies tu esencia. Pero mi insistencia fue mucha y al final logré que me lo dijera. No podía creer lo que estaba escuchando. La persona que había ocasionado todo esto era mi propia abuela. Ella era ese tipo de persona que si quería hacerte un mal, hacía todo lo posible por lograrlo. Me encontraba totalmente asqueado de saber que le había dado a ingerir aquella materia insalubre e inmunda a su propio nieto. Ahora entendía muchas actitudes que había tenido mi abuela para conmigo. Recuerdo una cesta de mimbre llena de galletas. Le decía: abuelita, ¿puedo tomar una galleta? A lo que inmediatamente respondía que no de manera imperativa, soltando un fuerte manazo en contra de mi brazo. Cuando a la hora de la comida tomaba otra tortilla de la canasta, lanzaba una agresión verbal comparando mi persona con un animal de granja, para enseguida tomarme de los cachetes y apretarlos con sus uñas hasta el punto que brotaba de mí el vital líquido rojo. Algo que en ese momento no entendía, pues era muy pequeño. Todas esas acciones de mi abuela desataban peleas constantes con mi mamá. Fueron 3 o 4 ocasiones que la abuela tuvo la cortesía de ofrecerme algo de buena gana, entre comillas, porque esas galletas y ese pan dulce que llegó a ofrecerme siempre percibí un sabor muy fuerte a tierra. Pero pues yo era un niño, así que
decidí mejor darle más atención al dulce sabor. Me dio mucho miedo darme cuenta del mal que habían enfocado a mi persona. Imagina que estás siendo atacado por algo que no puedes ver ni sabes que está ahí, mucho menos que pudieras defenderte. Carmen me dijo: detecto una sombra oscura, algo demoníaco muy cerca de ti que poco a poco te está robando vida. Haré lo posible por ayudarte, Octavio. Esa noche pude conciliar el sueño tranquilamente, sin ninguna manifestación de ningún tipo. Pero la siguiente noche pude ver la maldad en su más pura representación. Estaba confiado en que la ayuda de Carmen estaba surtiendo efecto. Llegó un momento del sueño donde aún estaba consciente y con los ojos entreabiertos. Tenía la vista perfectamente habituada a la oscuridad. Por unos segundos, vi a una mujer parada a la derecha de mi cama viéndome de perfil sobre su hombro izquierdo. Tenía los ojos amarillos que emanaban odio, desprecio, rabia. Eran unos ojos que ya había visto alguna vez en el rostro de mi abuela. Pero ahora los veía a través de una cara demoníaca. Parecía que me quería despedazar con la mirada. Mostraba su dentadura putrefacta, empapada en un líquido color negro. Parecía que no tenía carne para ocultarla. Tenía la piel de un color gris, pálida, como si estuviera en estado de descomposición. Usaba una manta blanca, como se usaba en la antigua Roma. Le cubría solamente los pechos y parte de la espalda, dejando a la vista su parte posterior. Inmediatamente me levanté y abrí los ojos lo más grande que pude, y ya había desaparecido. Las sombras ya habían desaparecido, pero el mal que me afectaba se me estaba mostrando en su estado original. Parecía como si supiera que alguien ya me estaba ayudando y quería asustarme para que desistiera de mi lucha. Ese día de verdad que sentí miedo, y lo único que se me vino a la mente en ese momento fue abrazar una figura de la Virgen María que pertenecía a mi madre. Pensé que hasta ahí había llegado mi existencia. Fueron varios días de angustia extrema. Después recibí la llamada telefónica tan esperada de Carmen y me dijo: Octavio, por favor haz lo que te pido al pie de la letra. Voy a armonizar tu dormitorio y por consiguiente tu casa. Mantén cerrada con llave la puerta principal de tu casa y la del patio. Abre las ventanas y corre las cortinas para dejar libre el paso del aire. Ahora, toma asiento en tu cama y posiciona tus manos abiertas en tus piernas. No interrumpas mi llamada hasta que yo te lo diga. Fueron 5 días continuos de estas llamadas, y al cabo de 6 o 7 minutos que Carmen terminó la 5ª llamada, me puse de pie y sentí cómo toneladas de peso habían salido de mi cuerpo. Me sentí renovado, como si antes me hubiera caído una vaca encima y me la acabaran de retirar. Recordaba lo que era sentir tranquilidad. Volví a sentirme yo mismo. Carmen me dijo: pon mucha atención, Octavio. En estos próximos días no debes ver a nadie y nadie tiene que entrar en tu casa. Solo puedes estar en contacto con tu mamá, con nadie más. Es muy posible que la persona que te hizo el trabajo intente contactarse contigo o verte para revertir la sanación que acabo de hacer. Ten mucho cuidado, me dijo.
Curiosamente corrí el cuarto día de mi proceso cuando alguien llegó a mi puerta golpeándola fuertemente, exigiendo fuera abierta. Era mi abuela, quien gritaba que venía a cobrar los 13,000 pesos que según ella yo le había pedido prestados. Pero si le era imposible brindarme una galleta, no era para nada posible que ella en algún momento hubiera tenido alguna cortesía de prestarme algún dinero. Era una vil mentira, además de que ella no sabía cómo llegar a mi casa. Armó todo un escándalo, tocando las puertas de los demás vecinos gritando que Octavio le debía dinero y no le quería abrir la puerta. Más de algún vecino le acompañó en repetidas ocasiones a tocar mi puerta, pero yo estaba siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Carmen. Deseaba con toda el alma librarme de aquel mal. En las últimas 3 sesiones con Carmen hubo algunas manifestaciones. El primer día escuchaba en mi alcoba una especie de sonido gutural. Se me enchinaba la piel nada más de escucharlo. El segundo día era el mismo sonido, pero como si 2 o 3 personas más lo entonaran. Solo de recordarlo se me estremece el cuerpo. El tercer día fue aún más fuerte. Aquel sonido gutural se convirtió en sonidos tales como bramidos de dolor del género femenino. Al principio fue uno, y seguidamente fueron aumentando como si hubieran más de 10 personas en mi habitación. Era un sonido meramente infernal. Esa fue la última sesión con Carmen. A partir de esa semana, todo volvió a la normalidad para mí y mi madre. Yo había vuelto a ser el Octavio positivo de antes. Recuperé mi economía porque había llegado al punto de ni siquiera tener dinero para solventar mis necesidades básicas. Habían pasado unos 15 días y noté cómo mi abuela empezó en decaída físicamente. La gente cuenta que cuando alguien te aplica trabajos de brujería y logras limpiarte, ese mal se regresa a la persona que lo originó. La abuela empezó a perder peso drásticamente hasta llegar a los huesos. Se le olvidaban las cosas. Incluso si salía a la calle no sabía cómo regresar a su casa. Mientras más tiempo pasaba parecía un muerto viviente. Inclusive empezó a tener problemas para hablar. De su amiga Josefina jamás se volvió a saber nada. Y yo jamás volví a ver aquellas sombras ni mucho menos aquel espectro demoníaco. Algún tiempo después, surgían dudas de lo que me había atacado. Por medio de aquella bendita persona que me ayudó, encontré un señor bastante grande en edad y por demás sabio. Le pedí de favor que me leyera las cartas y pude saber que aquella aparición era una hechicera muy antigua y poderosa de nombre Canidia. Había sido invocada por mi abuela y había ofrecido mi alma, todo para hacerle daño a mi madre, y al no lograrlo, regresó por la abuela. Lo único que te puedo decir es que debes de tener cuidado. Muchas veces pensamos que nos está yendo mal en la vida porque no estamos haciendo lo correcto o porque no somos lo suficientemente capaces de desarrollar algo. Hay veces que hay otras cosas que no están dentro de nuestro entendimiento, fuerzas que están metidas ahí en nuestro camino, que son las que detienen tu progreso de alguna u otra manera. Por eso ahora me he convertido en una persona reservada, porque no se sabe quién tiene deseos de hacerte mal. El sueño que tuve de mi abuelo aún me acompaña como recuerdo. Quizá lo que intentaba decirme era el mal que había sido proyectado hacia mi persona. Después de todo, estoy seguro que aquella rapidez con la que mi querido abuelo fue perdiendo la vida
había sido obra de algún maldito trabajo, de esos como el que por poco se encarga de mí. Con mi tierra de panteón. Historia escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.